seguimos en Brújula Internacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rosita Veracha. Ella es miembro de la comunidad judía en Venezuela y vamos a conversar precisamente sobre lo que fue una reciente experiencia personal que nos va a servir para que todos podamos ilustrar lo que se siente luego de tantos años de visitar Polonia, campos de concentración, esa historia que nos remite al Holocausto, para muchos una cosa perdida en el tiempo, para otras, como por ejemplo la comunidad judía, una vivencia que forma parte de su acervo histórico. Bienvenida, Rosita, a Brújula Internacional. Gracias, Belén. Mira, es verdad que forma parte de nuestro acervo histórico, pero te voy a comentar que en este viaje que hice fue con el director de estudios para Latinoamérica de la Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Éramos como 32 personas, pero la mitad del grupo no eran judíos. Pero es gente que está muy preocupada por los derechos humanos en el mundo y que están conscientes que uno tiene que conocer la historia para que no se repita. Entonces, en cuanto a mi experiencia, yo te puedo decir que prácticamente nosotros somos en realidad la primera generación hijos de sobrevivientes de un holocausto. 10 años más, 10 años menos, pero los padres de uno, mi papá es sobreviviente del holocausto, con todo y que sus padres y su hermana no lograron salvarse de Treblinka. Pero con todo y que nosotros prácticamente crecimos amamantados, tomando tetero del holocausto, no es nada. No es nada lo que tú escuchas, lo que tú ves, las fotos, todos los años conmemorábamos. No hay nada en comparación a lo que tú ves allá. Cuéntanos qué viste, pero además cuéntanos qué sentiste. Mira, lo que sentí fue algo terrible. O sea, es como te digo, toda la vida escuchando a mi papá sus historias, cómo se salvó, mis suegros. Lo que yo sentí, yo pasé semanas que yo no podía dormir. Yo llegué a Venezuela y no podía dormir. Creo que me volví hasta obsesiva, repetitiva, contando lo que pasó, lo que vi. Son cosas dantescas. ¿Qué lugares visitaste concretamente? Mira, visitamos muchísimos lugares. Yo te puedo mencionar los que más me impactaron. Nosotros estuvimos en el gueto de Varsovia. Estuvimos en el gueto de Lodz también. Cada gueto tiene su historia. Es algo, de verdad que es algo que tú crees que no puede haber existido en el mundo. En el gueto de Varsovia, tú ves cómo vivían cientos de miles de personas en lugares que eran solamente de repente para 50 personas. Vivían niños, ellos ya estaban acostumbrados a ver a los muertos en la calle de inanición. Es más, si me permites, yo quisiera leerte un poema que a mí me impactó demasiado, que se llama El pequeño contrabandista. Y este poema lo escribió una muchacha que se llama Henrika Latzovert, que murió en Treblinka. Y se llama El pequeño contrabandista, te voy a explicar por qué. Porque los guetos, en un principio, lo construían los propios judíos. Pero cuando los alemanes se dieron cuenta que los judíos dejaban como huequitos muy chiquitos en las paredes para que los niños se pudieran escabullir y buscar un mendruguito de pan, entonces ya pusieron a los alemanes para que siguieran construyendo los guetos y tapaban las paredes. Entonces por eso este poema se llama El pequeño contrabandista. Y dice, yo te digo, yo lo leo y todavía se me hace un nudo en la garganta. Dice así: a través de una apertura en la oscuridad, entre alambres, ruinas y vallas, hambriento, arrojado, decidido, me escurriré, pasaré como un gato. Y si la mano del destino me atrapara y una bala irrumpiera en mi acción, es porque soy un ser mortal. Y entonces, madre, no me esperes más, y mis labios susurrarán una única preocupación: ¿quién, madre mía, quién te traerá mañana tu pan? Porque los niñitos eran los que, mira, yo te digo, uno es hijo y uno es madre y uno es sobrino, y cuando tú piensas eso así, de verdad, tú te preguntas cómo puede haber existido.
te voy a leer una cosita. Y más que Perdón. cómo puede haber existido, cómo puede haber gente que niega esa realidad aún hoy en día y que dice que, por ejemplo, es una exageración cuando se habla de millones de personas muertas a raíz del Holocausto. Bueno, precisamente Ahmadinejad primero negó el Holocausto. Ahora dice, no, que él no lo niega, pero que no fue en esa dimensión. Me alegra que me hayas preguntado eso, porque yo te voy a leer dos cositas muy chiquitas del diario de una niña. El diario más famoso es el de Ana Frank. Así es. Pero en realidad hubo cantidades de diarios que escribían las muchachitas, adolescentes, hasta muchachos, varones y hombres ya en más avanzada edad, como para que quedara un testimonio de la historia. Pero estas niñitas lo hacían más que todo como para ellas evadirse de su realidad, porque tú ahí ves que así como te cuentan lo terrible que están viviendo, también te cuentan como las esperanzas de un futuro, de enamorarse. Entonces, lo que tú dices del negacionismo, fíjate esta niña, y estamos hablando 60 y pico de años atrás, ella escribe, al final esto parece un cuento de abuela, quienes no lo hayan visto no lo van a creer, pero no hay ningún cuento, es la verdad. Y es así. Duro, ¿no? Es muy duro y de verdad yo creo que este viaje a mí me cambió la vida. O sea, yo vine con una misión. Si antes uno contaba, o mi papá tiene 93 años, y el sábado yo estaba con él y él todavía me cuenta, por ejemplo, él huyó, él fue a casa de su novia y su novia le dijo, el papá del tío de la novia le dijo, tienes que ir con nosotros porque vienen a buscar a los judíos. Y él le dijo, tengo que despedirme de mis padres. No hay tiempo. Mañana vienen otros campesinos a llevárselos a ellos. Iba para Albania. Llegando a un pueblo que se llama Urosevac, un compañero de estudio, amigo de él, eso es para que tú veas hasta dónde puede llegar la intolerancia y la maldad humana, lo delató. Bueno, logró salir de ahí. Después llega a un pueblo que se llamaba Caballas, cerca de Albania, y lo recibe el comité judío. Entonces le daban para dormir unos catres y le daban leyes, pero mi papá, que siempre fue un gran trabajador, hasta los 93 años sigue trabajando, dijo, no, yo voy a trabajar. Trabajaba la tierra. Y te digo, se me puso a llorar este sábado, o sea, no te estoy hablando de una persona que es mi papá. Claro, es vivencial, Exacto. No es una historia de tercera, de cuarta mano o de los libros, ¿no? Y él me dice que a mí se me hizo un nudo, y claro, tuve que tragar grueso. En la noche cuando yo llegaba al catre, a la cama, yo me veía las manos llenas de ampolla, y yo no sé si yo lloraba del dolor que tenía en las manos, o del dolor de haber perdido a toda mi familia. Bueno, esa es la parte que te conté del gueto. En Varsovia fuimos a un orfanato, esta es una historia de verdad también muy interesante. Ese orfanato lo tenía un profesor que se llamaba Janusz Korczak, pero su apellido en realidad era Goldschmidt. Era judío. Era judío, pero cuando él era niño, él no se sentía como judío, hasta que se le murió un pajarito y lo fue a enterrar en el cementerio católico, y uno de los señores de aquel entonces le dijo, ¿pero por qué? Él es judío porque tú eres judío. El señor era un profesor y él escribía libros de cuentos para niños. Un día, yo quisiera enseñar esa foto porque yo cuando vi ese monumento, de verdad lloré. Este es el señor Janusz Korczak con sus niñitos, y miren la cara de tristeza que tienen los niños. De verdad, yo no pude dejar de llorar. Cuando a él le llega la orden de que los van a deportar, él le dice a los niños, pónganse su ropa más elegante, como que si fuera Shabbat, que es la festividad de los viernes de los judíos, que mañana vamos a ir a pasear en tren. Él va con los niños hasta la plaza donde los deportaban, y uno de los nazis lo reconoce y le dice, no, profesor Janusz, usted no tiene que ir, mi hijo lee todos sus cuentos y le encanta. Y él dijo, no, yo voy con mis niños, y los mataron a todos en Treblinka. Impresionante, impresionante.